Vamos a estar hablando bajo ese tema, el poder de la Biblia. Aleluya. Cuando hablamos del poder de la Biblia, estamos hablando de la capacidad que tiene la Biblia para transformar al oyente. Por eso es que toda persona que lee la palabra y que se la aplica es transformado, porque la Biblia transforma al ser humano. Por eso usted ve que hay personas que vienen de una vida desordenada y cuando se convierten, tú empiezas a ver una gracia diferente, porque la palabra empieza a trabajar desde adentro hacia afuera. Por eso es que cuando somos transformados, dejamos ver por fuera lo que hay por dentro. Cada persona va a hablar de lo que tiene adentro. Por eso es que la palabra nos transforma en palabra, nos transforma en actitudes, nos transforma en comportamiento, en todo lo que hacemos, en la manera de vestir. Donde quiera que estemos, damos a entender que somos cristianos. Entonces la palabra ministra el alma, habla al espíritu. La palabra da salvación, pero también la palabra nos ayuda a vencer el mal. Dice la palabra que Jesús, estando en el desierto, fue con la palabra que Satanás lo tentó, pero Jesús lo refutó con la palabra. Él le dijo: si eres hijo de Dios, la palabra dice que Jesús es hijo de Dios. Dile a esa piedra que se convierte en pan. Dice la palabra que Jesús tiene autoridad. Pero Jesús lo refuta, que no de pan vivirá el hombre solamente, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. O sea, Satanás va a poner traba al hombre, pero cuando usted y yo tenemos la palabra, nosotros vamos a poder contrarrestar todo lo que Satanás quiere hacer para que nosotros decepcionemos al Señor. Él le decía a Jesús que si se tiraba de allí, Dios iba a mandar ángeles para que lo guardara. Y en el Salmo 91 lo dice. Pero Jesús le decía: no puede tentar a Jehová tu Dios. Yo no puedo tirarme de aquí porque Jehová está conmigo. Oh, pero si Dios no me ha mandado y yo lo hago, entonces yo le estoy tentando. Luego no puedo decir que Dios me desamparó, es que yo lo hice sin la obediencia del Señor, o sea, sin el mandato de Dios. Entonces la palabra penetra hasta el alma, trabaja el espíritu. Por eso que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve a una gente hablando, eso es lo que hay en él. Allí en el campo decía que no, ella tiene boca de pi y corazón de Dios. Eso no es así. Usted habla de lo que hay en su corazón. Si en su corazón hay amor, usted va a hablar de amor. Si hay resentimiento, de eso va a hablar. Si hay perversidad, de eso va a hablar. Porque la palabra que está en nuestro corazón es la que empieza a hacer un efecto. El que tiene la palabra reconoce que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Por eso es que cada hombre y cada mujer que tiene la palabra de Dios empieza a transformar su vida, a transformar su Instagram, a transformar su Facebook, TikTok, WhatsApp. Usted no puede ser un cristiano y seguir con la misma chercha que cuando usted estaba en el mundo, porque ya usted y yo somos transformados y las cosas viejas pasaron. Y hay personas que no te suman, que te restan, que te contaminan, que te influencian. Entonces la palabra te dice: como tú estás transformado, tienes que empezar a transformar todo lo que te pertenece. ¿Para qué? Para que sea diferente y donde quiera que llegue pueda demostrar que la Biblia, que el poder de la Biblia ha hecho un efecto en tu vida. Si yo camino normal como antes, entonces ¿cuál es el poder de la Biblia en mi vida? Porque yo me muevo como antes, hago lo que hacía antes. O sea, mi mente no ha sido transformada. Usted no ve que hay personas que hace un año atrás y dentro de otro año cometen el mismo error. Es que su mente no ha sido renovada. Dice que la palabra de Dios renueva al oyente, renueva al lector, renueva a toda persona que decide aplicársela. Yo no creo en esas personas que están en todo. El cristiano tiene su espacio. El cristiano no se puede mover en toda parte, porque donde quiera que tú vas, tú representas que en ti hay un poder
que la palabra hizo una transformación. Entonces la palabra, la Biblia, dice que fue escrita en latín. Esta palabra significa biblio, o sea, conjunto de libros. La Biblia es el primer libro del mundo, o sea, el libro más antiguo, el primero en ser impreso. O sea, este libro, de allí sacamos los diferentes libros que tenemos, libros de literatura. Cuando David empieza a escribir esos salmos, que son poesía o poemas, usted va a encontrar toda la figura literaria. Allí va a encontrar metáfora, epíteto, asíndeton, polisíndeton. Usted se va a dar cuenta que hay figuras literarias allí. Pero ¿quién está escribiendo? Alguien que decidió hacer poema. O sea que para yo conocer literatura, en la Biblia aparece. Para yo conocer historia, en la Biblia aparece. Para yo conocer ciencia, en la Biblia aparece. O sea, la Biblia es la madre de todos los libros. Es el libro que ha sido más traducido en el mundo entero, en idioma, en dialecto. Y también es el libro más vendido del mundo entero. La Biblia se escribió entre 1500 a 1600 años. La escribieron más de 40 hombres o escritores, porque había mujer, ahí está Esther. Entonces, ¿qué pasa? Aunque no registra directamente, pero tiene el nombre de ella. ¿Qué pasa? Que más de estos 40 autores que escribieron pertenecían a épocas diferentes, pertenecían a oficios diferentes, y muchos no se conocieron ni siquiera. Pero ¿sabe qué pasó? Que como fue inspirado por el Espíritu Santo, ellos no se equivocaron. Lo que empezó Moisés en el Pentateuco, que es la ley, los 5 primeros libros que tiene la Biblia, entonces usted mira la secuencia y llega hasta Apocalipsis. Porque cada uno de ellos fueron escribiendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le decía. ¿Qué significa ser inspirado? Es como que Dios coge su espíritu y lo entra en mi espíritu. Y ahora yo no voy a escribir mi deseo, sino que voy a escribir el deseo de Dios. Es lo mismo que hace un profeta. Estoy hablando de un profeta genuino. Cuando un profeta genuino viene y te da la palabra, no te la dio él, sino que el Espíritu Santo entró en su espíritu al profeta. Y ahora el profeta te habla como que te conoce desde pequeño. Y tú le dices, ¿quién fue que le dijo mi vida? El Espíritu Santo, que estaba desde la creación. En Génesis dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía. Pero también dice la palabra que cuando iban a crear al hombre dijeron, hagamos, indica que no estaba solo. Había más personas. O sea, desde la creación del mundo, el Espíritu de Dios estuvo participando. Él te conoce y Él me conoce. Por eso Él habla a través del profeta y empieza a narrar mi vida. Yo le decía antes a la persona cuando yo iba a la iglesia, parece que usted le dijo al predicador. Porque me narraba mi vida tan real que no perdía tiempo para decirme, mire, punto por punto, lo que me pasaba. Y como yo no entendía, pensaba que alguien le había dicho. Hay mucha gente que hace lo mismo y piensa, alguien habló de mi vida al predicador. Y el predicador ahora me está diciendo tal cosa. Pero es el Espíritu de Dios que está hablando a través del predicador. Entonces, esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Estos más de 40 hombres que escriben, uno era estadista, otros eran profetas, otros eran carpinteros, otros eran pescadores, ayúdeme, otros eran pastores, etcétera, entre otros. Y ellos empezaron escribiendo parte por parte, de una manera tan organizada, porque lo que el Espíritu Santo hace, lo hace organizado. Usted no ve que a veces usted va a un culto y te dice, wow, pero qué organizado quedó ese culto. No fue Olga que lo hizo, no fue Carlos que lo hizo, porque nosotros nos equivocamos a diario. Es que el Espíritu Santo fue guiando poco a poco lo que se iba a hacer, porque Él es el dueño de esta obra. Entonces se encarga de ir organizando. Eso fue lo que hizo con estos hombres. Le fue diciendo, caminen así,
trabajen así, háganlo así, escriban así. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y tiene una parte de arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y tiene también otra parte pincelada de arameo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La Biblia fue dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tiene 66 libros para la Biblia de los cristianos evangélicos. También los adventistas usan esto. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. Pero del católico romano, el Antiguo Testamento varía con el de nosotros, porque ellos aprobaron los libros apócrifos y tiene 46 libros la iglesia de los católicos. Por eso usted ve que ellos tienen más libros que nosotros. Y fue que en el tiempo del silencio, de Malaquías hasta Juan el Bautista, el Señor duró 400 años sin hablar. O sea, desde Malaquías podemos ver hasta Mateo, porque entendemos que Juan el Bautista fue el que vino abriendo el camino. Pero Mateo es el que está ahí, el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces hay una página en blanco en su Biblia, desde Malaquías hasta Mateo, donde Dios dura 400 años sin hablar. El silencio de Dios. O sea, no hubo sueño, no hubo profecía. Dios no habló. Entonces, ¿qué pasó? Los sacerdotes empezaron a escribir. Los sacerdotes de ese entonces escribieron libros históricos. Y a esos libros llamaron apócrifo. La palabra apócrifo significa lejos u oculto de Dios. Por eso el canon, que es el lugar donde está la regla establecida para determinar si un libro es inspirado por el Espíritu Santo o no, determinó que si Dios hizo silencio en esos 400 años, entonces el Espíritu Santo no inspiró esos libros. Por lo tanto, la Biblia de los evangélicos tiene 66 libros. La Biblia de los católicos tiene 73. Nosotros no recibimos los libros apócrifos porque no son inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la Biblia de nosotros no va a aparecer esto. Entonces, en el siglo II, la Biblia se dividió en Antiguo y Nuevo Testamento. Acuérdense que cuando Jesús vino, a él le entregaron el rollo, porque había libros, no había Antiguo y Nuevo, sino que empezaron a dividirlo. Entonces, en este siglo II, lo dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en piedra, en barro, en cuero, en papiro, y ya en el siglo IV lo hicieron en pergamino. O sea, la Biblia fue evolucionando. En el siglo XI, entonces estos dos testamentos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo dividen en capítulo y en versículo. Ya no solamente tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que en el siglo XI lo dividen en capítulo y versículo. Siempre yo le digo, los capítulos son los números grandes, versículos numeritos chiquitos. Cuando yo voy empezando trabajando con esto, ¿verdad?, con personas que no entienden bien, para que me entienda, yo le digo así: tú me vas a buscar el capítulo tal, el número grande del capítulo, el numerito pequeño de versículo. Entonces empezaron a dividirlo así. La Biblia le llamaban la Vulgata. Allá en Roma no todo el mundo podía tener una Biblia, porque era algo muy costoso y no todo el mundo la entendía. Entonces, quienes tenían una Biblia en aquellos tiempos eran los curas, la gente muy letrada, la gente muy adinerada. Si aquí nada más tiene la Biblia el líder, usted no se va a nutrir. Y yo voy a decir lo que me parece. Por eso es que cuando vamos a leer la Biblia, la ponemos en la pantalla
para que si yo me equivoco, usted vea que yo me equivoqué. Porque la Biblia tiene que ser leída tanto por el líder como por los feligreses o miembros de la iglesia. Todo el mundo tiene que tener su Biblia y leer su Biblia. Y la Biblia se interpreta a la manera de Dios, no a la manera que yo quiero. Por eso el comentario, por eso usted le dice al Espíritu Santo, revélame esta verdad, para yo hablar lo que dice usted, no lo que yo quiero. Porque hay gente que interpreta la palabra a su manera, y eso se llama herejía. La palabra se interpreta a la manera de Dios, para nosotros predicarla a la manera del Señor. Entonces esta Biblia Vulgata, que la tenían un grupito de personas, la leían en latín. Poca gente la podía tener. Había una situación donde estaban distorsionando la palabra del Señor. Martín Lutero era un monje, o sea, un sacerdote, donde él juró en el celibato, hizo un pacto de mantenerse haciendo todo lo que decía el Vaticano. Pero cuando Martín Lutero ve que hay un error en la palabra del Señor, él se convierte en el padre de la reforma. ¿Qué significa reformar? Darle forma a algo que perdió la forma. Y él viene dándole la forma. Y él establece 95 tesis, donde él demostraba con hecho, evidencia, que había un error en lo que se estaba predicando. Entonces Martín Lutero empieza y traduce esta Biblia que estaba en latín, la traduce al alemán. Esto marca la historia, porque ya esta gente empiezan a comprar Biblia, empiezan a obtenerla. Cuando Casiodoro de Reina se entera que ya la tradujeron al alemán, él dice, no, esta Biblia yo voy a traducir al español. Y agarra en el 1569 y coge la Biblia que Martín Lutero tradujo al alemán y él decide traducirla al español. Aquí hace un boom la palabra, porque ahora la Biblia que está siendo traducida y traducida, empiezan a obtenerla, a venderse, a leerla. O sea, empieza esto a crecer. Entonces viene Cipriano de Valera a revisar la Biblia que Casiodoro de Reina, que eran los dos españoles, él había traducido. Cuando él la revisa en el 1602, ve que la Biblia está excelente. Y yo le dije el año pasado que usted tiene una Biblia que dice Reina Valera, Reina por Casiodoro de Reina, que la tradujo al español, y Cipriano de Valera la revisó y vio que estaba bien. Y de ahí viene Reina Valera, por Cipriano de Valera y por Casiodoro de Reina, perdón, y Cipriano de Valera. Entonces ahí están los dos complementos para nosotros saber de dónde viene esto. Entonces es la Biblia de los evangélicos. Pero no solamente eso, nosotros tenemos diferentes versiones. Usted no ve que hay gente que dice, no, yo tengo una versión diferente. Estos hombres lucharon para que hubiera diferentes versiones, para que se tradujera en diferentes idiomas, en diferentes dialectos. ¿Para qué? Para que la Biblia llegue en el mundo entero. La Biblia tiene que leerla el mundo entero. La Biblia la va a conocer antes que Cristo venga. La Biblia va a ser conocida para que nadie tenga excusa. Usted y yo tenemos un privilegio, que estos hombres esforzaron su vida sin importar perderla, pero que llegue a nosotros. Usted hoy un día la puede tener en una tablet. El video decía, en un celular. Usted puede tener diferentes versiones. La puede ahora escuchar. Ahora usted la escucha en la radio, la puede escuchar ahí en un programa. O sea que la gente hoy en día no tiene excusa para no conocer la palabra. Y yo no entiendo el por qué la gente se le hace tan difícil. Cuando estábamos haciendo ahí el video, digo, hay video para ver quiénes vienen con Biblia. Pero no solo eso, sino que hay algunos que la tienen en su casa y a veces ni siquiera la leen.
Dice que porque no la entiende. Pero inténtelo. Léala y léala y léala hasta que la entienda. Dígale al dueño de la Biblia, que es el Espíritu Santo, que le dé a entender la palabra. Porque hay mucha gente que lee la Biblia. Los médicos leen la Biblia. Ellos hacen un pacto cuando terminan. Y ellos hacen un juramento. Los abogados leen la Biblia. Los presidentes de las naciones leen la Biblia. Pero no todo el mundo la entiende. Entonces tenemos que decir al Espíritu Santo, dame a entender esta palabra. Y usted va a empezar a ir a hacer un callo a Dios. Hasta que el Señor le dé entendimiento de esta palabra. Porque necesitamos conocer la Biblia. Porque en la Biblia está el poder para el hombre poder avanzar en esta tierra. Ahora bien, estos hombres que lucharon y lucharon para que usted y yo tuviéramos esta palabra, murieron trágicamente. Su muerte no fue fácil, muchos de ellos. Pero a ellos se les importó. Es como cuando estos patriotas decían, nosotros vamos a morir, pero vamos a dejar en la bandera la Biblia. Nosotros tenemos un privilegio tan grande que aparte que somos la primera nación en celebrar el Día Nacional de la Biblia, es la única bandera de la República Dominicana que tiene la Biblia abierta en el centro de la bandera. Y Duarte no dijo patria, libertad, no, Dios. Patria y libertad. O sea que cuando nosotros analizamos, usted y yo estamos, mire, desde un inicio, desde la independencia, estamos, mire, guiados a serle fiel a Dios. Yo me atrevo a pensar que estos patriotas, aunque tal vez no estaban metidos en una iglesia, amaban a Dios, entendían el llamado. Porque ¿por qué ellos no pusieron otra cosa? Dios primero. Porque si Dios no está en el asunto, todo queda mal. Por eso yo le digo a cada persona, lo que usted va a hacer, ponga a Dios primero. Te va a casar, a Dios primero. Va a hacer un negocio, Dios primero. Va a emprender algo, Dios. Porque Él es que te va a guiar. Y esta gente dijeron, no, vamos a poner al Señor por encima de todo. Yo entiendo que en este país hay mucho pecado, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia, o sobreabunda la gracia. Entonces Dios tiene algo con República Dominicana, y usted y yo tenemos que llenarnos de esta palabra, porque es un privilegio que a pesar de que estamos cautivos por otra nación, alguien vino y dijo, no, lo vamos a hacer libre. Ser libre e independiente. Y buscar la manera de poner a Dios en el centro de la patria. Puede levantarse quien se levante, pero esa constitución no la van a poder quitar. Ese decreto no lo van a poder quitar, porque es que Dios está en el centro. Y cuando Dios está en el centro, se puede levantar lo que se levante, y Dios va a permanecer. Entonces, estos hombres que escribieron la palabra murieron trágicamente. Pero ellos dijeron, no importa que vamos a morir, vamos a dejar un legado, vamos a dejar la palabra, porque vendrá otro relevo. El lío es que a veces los relevos, no sé qué le está pasando, que están cabizbajos. No, el hombre tiene que tener gallardía, valentía y decir, yo voy a avanzar. ¿Qué legado yo voy a dejar? ¿Qué van a decir de ti cuando te mueras? ¿O qué van a decir de mí? La lápida de mi cruz, ¿qué va a decir? ¿Cuál es el legado que voy a dejar? Y cada persona tiene que dejar un legado. Usted no puede venir a esta tierra e irse como un común, porque no somos comunes. Somos creados con propósito. Y esta gente entendieron su propósito, sin importar que mataran la carne. El espíritu no lo podían matar. Y vemos que Mateo, que es el primero a escribir en el Nuevo Testamento, este hombre, un publicano anteriormente, o sea, un ladrón, pero se encontró con Jesús y su vida empezó a cambiar. Y cuando él cambió, empezó a llamar ladrones como él para que Jesús le predicara, y todos esos publicanos empezaron a cambiar, porque donde llega Jesús, todo cambia.
Pero este hombre, cuando le tocó morir, dice que murió degollado. Usted sabe cuando usted coge un pollo y lo degolla, así degollaron a Mateo. Dice que lo degollaron con una alabarda. Usted sabe que eso es una cosa redonda, ¿verdad? Así lo degollaron. 60 años después de Cristo. Marcos, que era Juan Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, este fue arrastrado hasta que dejó los pedazos. Lo arrastraron y lo mataron. Fue soltando los pedazos. En un parte le quedó un pie, que una mano, que un brazo. Y así murió Juan Marcos. Lucas fue colgado, o sea, ahorcado en una mata de olivo. Allí ahorcaron a Lucas. Santiago fue apedreado y dice que le abrió la cabeza. El cráneo se lo abrieron con un palo porque el plan era matarlo. Esta gente fueron mártires. Un mártir es aquel que muere por la fe, que no niega a Jesús, que insiste para que Jesús ya no viva en su vida. Y ellos dicen: Él va a continuar con mi vida, Él va a continuar en mi vida y yo voy a continuar sirviéndole a Él. Pedro, conocemos la historia. Dice que Nerón quería que Pedro lo adorara, porque Nerón era un emperador. Y los emperadores romanos querían, como había subyugado al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel lo adore. Pero el que conocía la verdad se negaba a eso. Entonces apresan a Pedro. Y cuando lo apresan, deciden crucificarle. Y Pedro tuvo una petición: crucifíqueme boca abajo y con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Y por lo menos le permitieron esa petición. Y de esa manera murió Pedro. Judas Tadeo dice que fue crucificado. Usted sabe que hay un libro de Judas, ¿verdad? Ese fue crucificado. Juan, el que escribió el Apocalipsis, primera, segunda, tercera carta de Juan, y el libro de San Juan, este fue el único que murió de muerte natural. Pero este hombre lo enterraron, lo echaron en un caldero, lo frieron como un pollo, en un caldero lleno de aceite. Y cuando echaron a Juan allí, en vez de freír, Juan salió. Y la gente dijeron: ¿pero qué es lo que tiene este hombre? El mismo Nerón se asustó. Oh, pero entrando la gente se fríe y este hombre sale el aceite así friendo, pero no lo pelaba. Juan tenía una misión y él escribió el Apocalipsis. No se podía morir. Por eso usted no se muere cuando el diablo diga: te puede tirar para allá, te puede empujar para allá, te puede tumbar en un accidente, te puede caer, pero te muere cuando dice adiós. Él dijo: Juan no se puede morir, porque es que va a escribir el libro de la Revelación o el Apocalipsis. Es verdad que lo desterraron, es verdad que lo capturaron, es verdad que hicieron esto con él, pero no se puede morir. Y a mí me parece que el Señor se metió en esa olla también, como hizo con Daniel, para guardar a Juan. Y cuando Juan salió, la gente pudieron ver que este hombre tenía algo poderoso. Pero también vemos a Pablo, que fue uno de los que escribió más libros, 13 más 1. Epístola viene y epístola van. Después de Romano en adelante, casi mente en la Biblia de Pablo. Y este hombre dice que lo declararon traicionero de la ley, que era un traidor, porque Pablo no predicaba la ley, Pablo predicaba la gracia. Y dice la palabra que determinaron decapitarlo. Y él dijo: no hay problema, yo he peleado la buena batalla, yo he terminado la carrera, yo no me voy limpio de aquí. A mí me espera una corona incorruptible. Yo me voy, he cumplido con mi trabajo, he alcanzado lo que he buscado, no me detuve, me voy a presentar delante del Señor con la mano llena, porque he hecho lo que me mandó a hacer. He llegado donde muchos no han llegado, he hecho lo que muchos no han hecho. Si me van a decapitar, que me decapiten, pero ya mi tiempo terminó.
Pero también vemos, dice la palabra, otros mártires. Hay una alabanza de Juan Hus, que dice que este hombre le dijeron que negara a Jesús. Niega a ese Jesús. Y él dijo, ¿cómo lo voy a negar? Si Jesús lo que me ha hecho bien, ¿cómo yo lo niego? Y le dice, si no lo niegas te vamos a quemar. Te vamos a entrar en la hoguera vivo. Y él dijo, éntrenme, que yo no tengo miedo. Y por eso viene la alabanza. Aunque me queme, voy a adorarle. Si estuviera miedo, decía él, yo no estuviera aquí. Y dice que mientras lo quemaban, ella adoraba al Señor. La llama le traspasaba y él seguía adorando al Señor. No voy a dejar de alabarle, no voy a dejar de adorarle, porque él no me ha hecho maldad. Él ha salvado mi alma. Y lo que me queda, aleluya, oh, ellos servirle y adorarle. Gente con gallardía, gente con decisión. Al mismo Martín Lutero dice que lo querían matar, le hicieron una emboscada, lo vamos a matar. Lo excomulgaron, lo sacaron del sacerdocio y él dijo, hagan lo que ustedes quieran, pero la palabra de Dios tiene que ser reformada. No vamos a jugar con ese sacrificio de Cristo, no vamos a jugar con la sangre de Cristo. No me importa lo que hagan, aleluya, oh, alabado sea el nombre de Jehová, pero el nombre de Cristo tiene que estar limpio en su palabra. Gente con decisión, gente con decisión, que supieron lo que es sacrificio. Y Dios necesita gente así, que usted agarre esa palabra, porque a veces dedicamos mucho tiempo a los trabajos, a lo que hacerle, y a Cristo para cuándo. La palabra de Dios para cuándo. El hombre de Dios tiene que saber equilibrar el tiempo. Sí, vamos a trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero yo tengo que buscar la presencia del Señor, leer la palabra de Dios, conocer el sacrificio de Cristo. Por eso es que cuando usted sabe realmente lo que es sacrificio de Cristo, le pueden traparlo, le pueden hacer lo que le hagan, y usted permanece siendo fiel, porque usted dice, Cristo a mí no me ha hecho maldad. Pueda que el hombre me haya hecho esto o aquello, pero Cristo solo me ha hecho bondad. Cristo solo me ha hecho, Dios mío, bien a mi vida. Por lo tanto, yo no lo voy. Un número de hombres, si uno empieza a hablar, un sinnúmero de hombres que decidieron perder su vida por nosotros, para que esta palabra llegue a nosotros. Y a veces nosotros estamos tan negligentes, a veces somos como tan frívolo, yo no entiendo cómo Cristo se entregó y dejó un legado. Ese legado ahora nos toca a nosotros avanzar en esta palabra. Por eso que usted y yo no podemos callar, no podemos dejar de predicar esta palabra. Que usted le predique a 100 y uno entienda, con eso uno vale por los 100, porque a veces hay uno que trae 1000. No importa. Yo le decía a ustedes en una ocasión que yo conozco de un pastor que pagó un viaje para venir a predicarle a una alma. Y tú dices, pero tanto sacrificio por una alma. Sí, pero que a través de esa alma van a venir muchas almas. Y entonces esas almas vienen otras almas. Y ahí se arma una cadena. Esta palabra hay que escudriñarla. Según los versículos que leímos, dice que esta palabra corta es más cortante que una espada de 2 filos. Corta para allá y corta para acá. Corta allá, te habla a ti, me habla a mí. Pero también dice que esta palabra examina los pensamientos. Por eso cuando Caín iba a hacer el mal, decía, la palabra está escrita, te he dado autoridad para enseñorearte del mal. Pero si no te enseñoreas de él, lo que tú no vences te va a vencer a ti. Dice que esta palabra llega hasta los tuétanos. ¿Usted sabe hasta los tuétanos?
dentro de los huesos suyo y los míos, en la médula ósea, allá adentro está, y allá penetra esta palabra. Mira a ver si tiene poder. Entonces no es cualquier cosa. Y yo me pregunto, ¿por qué el ser humano, con tanta palabra que se da constantemente, a veces se deja como engañar y otras veces camina como que no tiene esperanza? Cuando usted y yo conocemos la verdad, y el que conoce la verdad lo hace libre. Entonces esta palabra que leímos no es cualquier cosa. Cuando tú discernes los pensamientos, dice que también discierne las intenciones del corazón. Esta palabra nos habla en el corazón, nos hace entender cómo estamos delante del Señor. Examina nuestro corazón. Por eso es necesario que la leamos, porque cuando nosotros la leamos nos vamos a encontrar con una tremenda realidad. Y cuando nos encontramos con esa realidad, nosotros mismos vamos a decidir cambiar, vamos a decidir ser diferentes, porque la palabra nos transforma. Póngase de pie.